países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio un 3,5% este año, gracias al dinamismo que mantendrá la demanda interna y el mejor desempeño que se espera para Argentina y Brasil. Para conversar sobre los desafíos y perspectivas que tiene nuestra región, nos encontramos con Juan Ruiz, economista jefe de BBVA para América del Sur. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, la CEPAL para este año proyectó un crecimiento de 3,5% en abril, cifra que después fue ratificada por el banco de ustedes en mayo. Este crecimiento, ¿cómo se vería ahora? ¿Se mantiene, no se mantiene? Esto por las malas cifras que hemos visto en China, las buenas cifras que vemos en Estados Unidos. ¿Cómo se ve el segundo semestre para la región? Bueno, efectivamente, yo creo que hemos tenido algunos cambios importantes en las últimas semanas. Si fuéramos a volver a estimar nuestras previsiones de crecimiento para América Latina, probablemente introduciríamos un sesgo ligeramente a la baja, pero solo ligeramente para, por ejemplo, los 3 países andinos, más que por la situación que hemos visto en las últimas semanas, por algunos datos un poco peores a los que esperábamos en el primer trimestre y en lo que va del segundo en algunos países. Pero principalmente lo que nos estamos replanteando es nuestras perspectivas sobre Brasil. Más que por la turbulencia en los mercados financieros internacionales o incluso por los movimientos sociales que hemos visto en Brasil en los últimos días, lo que sí hemos visto es una decepción respecto a lo que esperábamos en términos de crecimiento en los últimos trimestres. El primer trimestre de este año tuvo un crecimiento menor al que todos esperábamos, no solo nosotros, sino la mayor parte de los mercados. El crecimiento que esperamos para el segundo trimestre parece ser similar al del primer trimestre, y entonces eso está llevando a replantear un poco nuestra perspectiva de Brasil en términos de crecimiento para este año. Que es la economía más grande de Sudamérica. Efectivamente. Entonces impactaría ese 3,5, ¿verdad? Efectivamente. Si vamos a ver el promedio de la región, probablemente lo reduciríamos sobre todo por una revisión de nuestras perspectivas para Brasil, que como bien has dicho, pesan alrededor del 40% de la región y por lo tanto arrastraría el promedio, pero mucho menos para países como los 3 países andinos, Colombia, Chile y Perú, ¿no? Eso le iba a preguntar. Este carro de la economía regional lo tiran justamente más Chile, Perú y Colombia. ¿Qué pasa con los países del Atlántico? Porque ¿qué está afectando a Brasil y, por ejemplo, Argentina? ¿Por qué se reducen las perspectivas de Brasil? Bueno, en Brasil, como te comentaba, lo que nos estamos replanteando es en qué medida el modelo de crecimiento que hemos visto en Brasil en los últimos años, muy basado en la promoción de la demanda, empuje de la demanda a través de políticas fiscales y monetarias muy expansivas, el empuje del consumo a través de una promoción muy intensa del crédito, en qué medida ese modelo de crecimiento puede estar llegando a agotarse en Brasil. En ese sentido, lo que no hemos visto en Brasil es una apuesta clara por las reformas económicas que podían haber avanzado. El crecimiento a largo plazo y la productividad. Efectivamente, que mejoren el lado de la oferta y que reduzcan algunos cuellos de botella en Brasil. Si estamos asistiendo a ese agotamiento del modelo de crecimiento, al mismo tiempo lo que hemos tenido es un aumento de la inflación ya por encima de los límites, más que de la media, más que por encima de los propios límites que se marcaban el Banco Central en Brasil, lo cual ha hecho generar una vuelta en U en las políticas monetarias expansivas, y el gobierno también, por el lado de las políticas fiscales, entiende que tiene que apoyar a ese combate a la inflación que se ha convertido en una prioridad, como antes la prioridad del crecimiento, pero digamos la presión inflacionista ha sido suficientemente fuerte como para cambiar esas prioridades. En Brasil tenemos bajo crecimiento y alta inflación. Exacto. En Chile tenemos el problema, por decirlo así, al revés. Tenemos alto crecimiento y muy baja la inflación. ¿Cómo ve en Chile? Bueno, creo que es un problema que todos los países quisieran tener, efectivamente. Yo creo que Chile, junto con Perú y con Colombia, es un paradigma para la región en términos de políticas económicas, fiscales y monetarias prudentes. La inflación controlada dentro de los márgenes que se plantea el Banco Central en sus objetivos, y el dinamismo económico muy apoyado, digamos, en una robusta demanda interna, no solo por el lado del consumo, sino también por el lado de la inversión, lo cual, digamos, apoya unas perspectivas de crecimiento alrededor del potencial. ¿Por qué es importante que el crecimiento en Chile esté alrededor del potencial? Porque eso lo hace un crecimiento sostenible y sin desequilibrios hacia adelante.
Algunos economistas han sostenido que estos vientos a favor que han favorecido a la economía latinoamericana se estarían acabando. Esto es un ciclo de bajas tasas de interés mundiales más altos precios del cobre. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? Bueno, efectivamente, en el entorno internacional lo que está claro es que estamos empezando una tendencia hacia unas condiciones monetarias internacionales menos favorables, unas condiciones de financiación menos favorables, en la medida que nos estamos acercando al inicio de esa retirada de la expansión cuantitativa en la Reserva Federal. Eso, por supuesto, genera vientos de frente, ya no vientos de cola para la región, pero al mismo tiempo lo que eso va a generar es que las valoraciones de activos financieros en los diferentes países de la región, estén más alineados con sus fundamentales. Lo que habíamos visto hasta ahora es que en un entorno de mucha liquidez había una compresión de esos precios activos que a veces no estaba muy relacionado con lo que eran países con sólidos fundamentales o con fundamentales un poco más débiles. Aquí, de nuevo, países que tienen políticas más prudentes, como los 3 países andinos, probablemente tendrán un factor mitigante frente a esos vientos de frente que provienen de la retirada del estímulo monetario en Estados Unidos. Hablabas de ese retiro de los estímulos. Frente a las palabras que hizo la Fed, el dólar se fortaleció y nuestras divisas, por ende, se depreciaron. ¿Cómo se ve el movimiento de las monedas, nuestras monedas emergentes? Bueno, efectivamente, parte de lo que está sucediendo ahora es la reversión de ese impulso monetario muy fuerte que llevaron a cabo las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos y muy recientemente Japón, y que apoyaban, digamos, una apreciación de las monedas en emergentes. Lo que vamos a ver ahora es un poco un cierto proceso de esos impulsos. Vamos a ver una cierta tendencia a la depreciación, pero yo creo que en el medio-largo plazo también tenemos que tener en cuenta que países como Chile, como Perú, como Colombia, van a seguir registrando tasas de crecimiento por encima de las de los países desarrollados, y eso es un elemento también a favor de la cotización del tipo de cambio en estos países. Entonces, presiones a la depreciación por la retirada del estímulo monetario en Estados Unidos, sí, pero también un cierto imán para acotar esas depreciaciones en la medida que el crecimiento seguirá siendo robusto. En este contexto, ¿qué tendrían que hacer los bancos centrales o los gobiernos? Tendríamos que ejercer, bueno, hay una disyuntiva, algunos van a hacer política más restrictiva, como podría ser Brasil, y otros seguir más expansivos, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una receta única en términos de qué es lo que hay que hacer. Hay mucha divergencia en la región. Hay mucha divergencia en la región, pero digo, más allá de un tema común que es continuar con políticas monetarias y fiscales prudentes, que ha sido la tónica en muchos países de América Latina desde hace ya varios años. Tenemos bancos centrales en la región con objetivos de inflación, y esos objetivos de inflación se tienen que mantener. La inflación está acotada dentro de esas bandas, con la excepción de Brasil, que ya hablamos, y esa es una política que se tiene que mantener. Y políticas fiscales que sigan siendo prudentes y que sigan generando márgenes para que puedan ser utilizadas como arma contracíclica en caso que sean necesarias. Al ver que estos vientos de cola se estarían acabando, ¿hay que acelerar el paso, no sé, en ahorrar más esta bonanza que todavía tenemos de por ejemplo, el cobre? Digamos, en el caso de Chile, por poner un caso en particular, eso ha sido parte de las políticas prudentes, el ahorrar una parte importante de esa ganancia de los precios altos, y lo que hay que seguir es manteniendo esos stocks de activos externos y activos públicos que sirvan como un colchón precisamente por si esos vientos de frente se vuelven más predominantes, en el caso que no lo vemos ahora mismo, pero siempre existe alguna posibilidad de que pueda haber una desaceleración más fuerte en China, por ejemplo. Preocupación, cautela, ¿cuál sería la palabra que definiría este segundo semestre? Yo diría más cautela que preocupación. Vamos a ver economías que todavía van a tener un crecimiento robusto, pero efectivamente los vientos de frente están ahí, y lo peor que puede ser una autoridad económica es autocomplaciente. Bueno, Juan, te agradezco mucho que hayas venido a este programa. Encantado y muchísimas gracias. Bueno, con este análisis de la situación económica regional despedimos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile.